Hola, soy Maxi de Otaku no Jikan y esto es 5 3/4 trucos más para Pixelmon. Como ya bien sabrás, nos basamos en los comentarios del video anterior para crear este. Así que si no lo has visto, te dejamos aquí arriba a tu derecha en la pestaña a la entrega anterior. Además, recuerda que debes tener permisos de operador o tener activados los comandos en caso de jugar en multijugador o local respectivamente. Wolfty nos preguntó sobre naturalezas en Pixelmon. Gracias Wolfty por tu comentario. Antes de explicar cómo hacer aparecer un Pokémon con una naturaleza específica, les explicaré de manera lo más abreviada posible qué son y para qué sirven. Las naturalezas en Pixelmon funcionan tal como las de los juegos convencionales. Los Pokémon salvajes poseen naturalezas al azar que no cambiarán a lo largo de su vida. Y lo que hacen estas naturalezas es modificar los stats básicos de estos Pokémon: ataque, defensa, etc., aumentando en un 10% uno mientras disminuye en el mismo porcentaje otro. Cada naturaleza modifica un par específico o ninguno, y ninguna naturaleza puede influenciar el stat HP. En pantalla te dejamos una lista con las naturalezas actualmente disponibles en Pixelmon y su influencia en los Pokémon. Ahora lo único que debes hacer es buscar la naturaleza que gustes y recordar su nombre en inglés, necesario por el mod. Yo quiero crear un Pikachu con naturaleza osada, así tendrá más defensa, pero perderá ataque. Para ello solo necesito escribir el argumento n y luego bold. Si bien naturalezas no se pueden modificar, existen las mentas de distintos colores, que provocarán un efecto similar aumentando y disminuyendo pares de stats, reemplazando la naturaleza actual. Por ejemplo, tengo mi Pokémon afable y lo quiero dócil, entonces tengo que conseguir la menta dócil y dársela dando clic derecho sobre él o ella. Para conseguir mentas, solo debes usar la habilidad externa Excavar en la superficie de todos los biomas excepto desierto, océano y mesa, y conseguir un trozo de menta. Al plantar estos trozos de menta existirá la misma probabilidad de obtener cualquiera de todas las mentas disponibles, por lo que si apuntas a una naturaleza específica puede que te tome un poco de tiempo. Poké-Editor de Pixelmon. Este mod también ofrece, además del NPC Editor, otra herramienta llamada Poké-Editor, parecida a una flauta Pokémon. Con esta varita mágica podrás modificar las características de tus Pokémon con clic derecho, o las de los Pokémon de alguien más con clic izquierdo. Oh, Maxi está editando tus Pokémon. Pero ojo que para esto necesitas estar en modo creativo para ambos casos, además de poder ser capaz de golpear a la otra persona, tener PvP activado. Para editar tus Pokémon solo necesitas presionar en editar y esto abrirá las opciones básicas de la herramienta, pudiendo modificar el nombre y así cambiar el Pokémon por completo al nuevo que ingreses, nivel, mote o sobrenombre, si es shiny o no, género a macho o hembra, tamaño desde microscópico hasta descomunal, tipo de Pokéball contenido, forma diferente y movimientos siempre y cuando pueda aprenderlos. En la esquina superior derecha verás la opción avanzado. Allí podrás modificar los EVs e IVs. Arriba a tu derecha te dejo un video donde explico sus efectos en los Pokémon. Habilidad, objeto actualmente equipado. Naturaleza, a una de las antes vistas en este episodio, aquí sí funciona en español. Y felicidad, desde un mínimo de 0 a un máximo de 255, pudiendo maximizar o disminuir IVs por completo, dar aleatorios y restablecer los EVs en 0. Para volver a la ventana anterior, presiona la tecla ESC o el botón OK. Luego, tenemos la opción de importar o exportar el Pokémon. Las modificaciones que hayamos hecho se verán reflejadas aquí como texto, y podremos importar esta información para pegarla en alguna otra instancia de Pixelmon. O con información ya copiada, traerla hasta aquí y modificar el Pokémon actual para que refleje dicha data. Con los botones de la derecha podrás reiniciar y así restablecer cualquier cambio al original, copiar la información para guardarla en un bloc de notas o algún otro archivo de texto, y pegar cualquier texto que tengas en el portapapeles al momento de presionar dicho botón. Así que si quieres importar información, primero debes copiarla antes de pegarla en el juego. Para volver a la ventana anterior sin guardar información, presiona cancelar, y para regresar manteniendo la información modificada, presiona guardar o la tecla ESC. Si hay algún error en la información ingresada, el mod te avisará y no podrás guardarla hasta que corrijas o canceles la modificación. Y bueno, el último botón es eliminar Pokémon, pero mucho cuidado que no hay advertencias y si lo aprietas, tu pequeño amigo sobrenatural cesará de existir en este plano terrenal. Y por último, en la vista general del editor podrás importar o exportar tu equipo completo, y aleatorizarlo en caso de que así lo desees. Spawner Pokémon.
Algo que nos habían preguntado hace tiempo, pero que no explicamos más a fondo, son los bloques generadores de Pokémon, también conocidos como Pixelmon Spawners. Estos bloques funcionan tal y como los spawners de Minecraft, pero ofrecen más que solo seleccionar qué tipo de entidad hará aparecer, sino que también rango de niveles, probabilidad de jefe, área de aparición, cantidad de entidades y cada cuántos ticks intentará hacer una aparición. Recuerda que 20 ticks es un segundo. Arriba tenemos la opción de encender en un tick o con redstone. Con tick quiere decir que se activará continuamente basándose en el reloj interno del juego, mientras que con redstone necesitará además una señal de redstone activa para funcionar. A la izquierda podrás agregar los Pokémon que quieras, pudiendo utilizar los argumentos que te hemos enseñado en este y en otros videos. Por ejemplo, agregaré a la lista 2 Pikachus, uno Shiny y otro no Shiny. El Shiny tendrá una rareza de 25 y el no Shiny tendrá una rareza de 50. Sumando estos valores tenemos un total de 75, número en el cual tendrá que dividirse la rareza de cada Pokémon ingresado a la lista para obtener la chance de aparición, queriendo decir que un Pikachu Shiny tiene un 33% de aparecer, mientras que un Pikachu no Shiny tiene un 67% de probabilidad de aparecer. Si no quieres hacer este tipo de cálculos, puedes provocar que la suma de las rarezas resulte 100 para que el número que ingreses sea la probabilidad de aparición. Existen 4 opciones de agresividad. Por defecto hará que se comporte como esté configurado en las opciones del mod. Asustado se alejará de los jugadores, pasivo no atacará y agresivo atacará a cualquier entidad que esté cerca. Las posiciones dictarán dónde aparecerán y moverán los Pokémon. Agua, suelo, bajo tierra y aire. Sí, también pueden mantenerse volando estos Pikachus. Y eso ha sido todo por este capítulo. Dale like si te gustó. Si quieres ver algún otro truco, déjalo en los comentarios y lo incluiremos en un próximo video. Y no olvides suscribirte para verlo. Muchas gracias, David, por seguir viéndonos. Bueno, y a todos ustedes, la verdad, durante estos años, aunque no hemos subido tantos videos, y de verdad les agradecemos mucho por su continuo apoyo y que sigan viéndonos. Esperamos que el contenido que sigamos haciendo sea de su agrado y de su gusto. Muchas gracias.